Gracias. 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 Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón. Este es un mensaje del Comité de Sanidad Portuaria del Departamento de Antioquia para hacer frente al coronavirus. Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse a este espacio Encuentro de Mercados Protección, un espacio que hemos desarrollado para ustedes desde la tranquilidad de nuestros hogares para entregarles la más completa información que les permita entender lo que está pasando en el entorno mundial, en el entorno nacional, con la economía y los mercados y sobre todo el impacto que esto puede tener en el corto, mediano y largo plazo con el ahorro que construimos en nuestras pensiones, nuestras cesantías, el ahorro en pensiones voluntarias en general, ese ahorro que administra protección con todo el profesionalismo para el futuro y la tranquilidad de ustedes y de sus familias. Les doy la bienvenida a este encuentro que durará aproximadamente 1 hora y en el que nos acompaña la Plana Mayor, el equipo de expertos de inversiones de protección, Felipe Herrera, nuestro vicepresidente de inversiones, y Juan Ignacio Medina y Julián Cárdenas, también del equipo de inversiones, para que resolvamos dudas, entendamos y podamos conversar de una forma muy amena de lo que está pasando y sobre todo tengamos la tranquilidad de que nuestro ahorro está en las mejores manos. Hacemos una pausa y ya regresamos a las plataformas de protección.com/eventos, Facebook y Twitter, a donde nos podrán enviar todas sus preguntas con el hashtag El Experto Dice. Un segundo y ya regresamos. Tus abuelos tienen miles de historias a una llamada de distancia. Aprovecha este tiempo en casa y llámalos para cuidarlos y cuidarte. En Protección te decimos quédate en casa y usa nuestros canales virtuales para lo que necesites. Ingresa a protección.com o llámanos al 018 52 8000. Protección, la vida desde hoy. Bueno, nuevo saludo ahora sí a nuestro equipo de inversiones de protección. Voy a comenzar con Felipe Herrera. Felipe, ¿cómo está todo por allá en tu casa? Hola, buenos días, Sandra, y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, pues como tú, los 2.000 colaboradores de protección, hoy el 100% de colaboradores estamos desde nuestras casas prestando el mejor servicio a nuestros clientes y garantizando esa completa asesoría que nos ha caracterizado. Y terminó el primer trimestre del año y con ello, pues obviamente hay unos resultados en las cuentas que administramos, en la economía, en los mercados nacionales. ¿Cómo cerró a una mirada general los mercados en este primer trimestre, Felipe? Quisiera comenzar por ahí. Bueno, muy bien. Indudablemente marzo fue un mes caracterizado por la alta variabilidad de los precios de los activos, especialmente aquellos activos que conocemos como acciones internacionales y acciones domésticas. Podríamos caracterizar, por ejemplo, el retorno de las acciones en Estados Unidos, con una desvalorización cercana al 23%. Es de resaltar que es histórica la velocidad de la desvalorización de las acciones en este contexto de la incertidumbre por el coronavirus y la guerra del petróleo. También podríamos resaltar una devaluación acelerada del dólar con respecto al peso, cercana al 25% en el primer trimestre del año.
Esto nos permite resaltar que efectivamente tuvimos un primer trimestre muy volátil, en donde los activos reflejaron la incertidumbre de los inversionistas y en donde plantea retos bien importantes para los siguientes 3 trimestres del año. Felipe, mucha gente se pregunta qué tiene que ver eso que pasa en los mercados con el ahorro que yo tengo para mis pensiones, el aporte que hago mes a mes o que me hace el empleador mes a mes, porque hay una correlación entre lo que pasa en las economías y los mercados con lo que ocurre con nuestro ahorro en pensiones, en cesantías o en pensiones voluntarias. Muy bien, lo primero es recordar que los fondos de pensiones administramos las inversiones de nuestros afiliados a través de portafolios de inversión diseñados con características de largo plazo. Tenemos en el portafolio, en el caso de pensiones obligatorias, portafolios como mayor riesgo, como moderado, como conservador y el portafolio retiro programado para nuestros pensionados. El horizonte de inversiones es de largo plazo y eso nos permite a nosotros asumir riesgos de mercado a través de los mercados de acciones y de renta fija principalmente. Cuando invertimos en mercados accionarios a través de instrumentos domiciliados en el extranjero y en Colombia, estamos teniendo una exposición a los ciclos de la economía, tanto ciclos de expansión como ciclos de contracción. Igualmente estamos teniendo exposición a la volatilidad que se genera propia de la geopolítica, es decir, las tensiones que hay entre diferentes países, entre diferentes gobiernos. Eso hace que los activos se valoricen y se desvaloricen como producto de la incertidumbre de lo que puede ocurrir en el futuro. Es decir, nosotros los inversionistas siempre estamos pensando qué puede ocurrir en el futuro. La economía puede crecer más, la economía será que va a decrecer, habrá más confianza inversionista y en la medida en que tenemos más certeza de lo que creemos va a ocurrir, esos activos pueden estar un poco más tranquilos con ciertas valorizaciones. En la medida en que tenemos más incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir con esos elementos, estos activos tienden a cambiar fuertemente de precio, inclusive en oportunidades a valorizarse, pero también, como ha ocurrido en el primer trimestre del año, a desvalorizarse. Por lo tanto, toda esta incertidumbre asociada a la pandemia global, lo que ha sembrado en el mundo inversionista es un efecto de incertidumbre y, como lo explicábamos hace un minuto, eso genera que los activos se desvaloricen producto del desconocimiento de qué puede pasar con las economías en los meses que vienen. De esta forma, los portafolios que estamos administrando, como invierten en acciones y como invierten en activos de renta fija, se han afectado dada esta incertidumbre global. Pero la expectativa que tenemos es, con el horizonte de largo plazo y con las estrategias de diversificación, que podamos tener, como lo hemos visto en las últimas semanas, una continua recuperación del valor de estos activos como producto del regreso de la confianza inversionista en los mercados. Voy a hacer una pausa contigo, Felipe, y voy a saludar a Juan Ignacio Medina, quien justamente antes de comenzar este streaming nos estaba contando un poco de lo que ocurrió en las últimas 2 semanas en los mercados y precisamente esa reacción que empieza a haber relacionado a lo que Felipe nos menciona de cuando se empieza a recuperar la confianza inversionista, los mercados inmediatamente responden. Juan Ignacio, buenos días. Te saludo en tu casa y si quieres complementar con lo que estábamos hablando de cómo cerró marzo, sobre todo en esa última semana que hubo una reacción favorable de algunos de los mercados. Sandra, buenos días y buenos días para todos los que nos están viendo. Efectivamente, las últimas 2 semanas del marzo vimos un movimiento de recuperación bastante importante y se podría explicar por algunas medidas que han tomado tanto los principales bancos centrales a nivel global y los principales gobiernos. Específicamente, Estados Unidos aprobó la tercera semana del mes de marzo un paquete o ayuda fiscal cercano a los $2 trillones orientado a apoyar tanto a los hogares en los Estados Unidos, a las empresas y al sector salud. Esto, de una u otra manera, si bien no es cierto que sea la solución al problema de fondo, que sabemos que es el coronavirus, sí empieza a generar cierta, no tranquilidad, digámoslo, porque todavía es muy incierto el panorama, pero sí genera un efecto que contrarresta un poco toda esta incertidumbre generada en el último mes y medio. Cuando vemos entonces los mercados en la tercera semana del mes de marzo reaccionan de una manera muy positiva, veamos como el índice americano, el S&P 500, subía un poco más del 20%
en solo 3 jornadas. Esta también es la valorización más importante en los últimos 40, 50 años aproximadamente, que también se vio reflejada en mercados locales como el de renta variable, que también en cuestión de 3 días subía algo cercano al 20%. Entonces sí vimos que a pesar de la incertidumbre que todavía está en el ambiente y creemos que todavía va a permanecer algunas semanas hacia adelante, vemos como algunas noticias orientadas a generar, por un lado, liquidez que le compete a los bancos centrales y por el otro lado, ayudas fiscales, es decir, recursos a los hogares y a las empresas, generan por lo menos cierta estabilización que en el corto plazo ha mostrado cómo han permitido los mercados reaccionen favorablemente, que al cierre de marzo se observan los resultados, una mejora versus lo que hubiera pasado 15 días atrás, inclusive cuando tuvimos el último streaming, el resultado era un poco diferente. Y ahora es momento de hablar del tema de las inversiones dentro de este contexto. Terminamos el bloque anterior hablando de algunas recuperaciones que ha empezado a evidenciar el mercado en estos primeros días del mes de abril, producto de las noticias de alguna desaceleración en países desarrollados, de la evolución con la que se estaba dando el contagio. Julián y Juan Ignacio, ¿cómo leen ustedes lo que está pasando en el mercado y efectivamente qué está pasando en esos mercados desarrollados y en esas economías emergentes? Empecemos con Julián, a quien todavía no hemos visto en pantalla. Julián, te saludo en tu casa. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo. Encantado de poder compartirles nuestra visión de lo que está pasando. Tú mencionabas una palabra clave, Sandra, y es parálisis. Y digamos que esta parálisis es producto de una pandemia que no veíamos hace muchísimo tiempo y yo creo que se asemeja a una situación casi que de guerra. La última vez que tuvimos una pandemia fue a comienzos del siglo pasado y generó unos estragos grandes en la economía mundial. Puntualmente en los Estados Unidos, para que tengan una referencia, la contracción fue de cerca del 6%. El consumo cayó casi 8%. Cuando uno mira los datos de la Primera Guerra Mundial, la contracción de la economía de los Estados Unidos fue del 8% y el consumo cayó como el 10%. Entonces, estábamos en una situación muy particular que no veíamos hace muchísimo tiempo, pero que en especial, digamos que es mucho más compleja a las otras crisis que vivimos antes, donde digamos que uno le podría echar la culpa, si uno lo quiere decir así, de pronto a las entidades financieras o a actos terroristas. En este momento realmente nadie es culpable y estamos viendo que es producto de querer protegernos y cuidarnos y eso de alguna forma pues ha paralizado al mundo. Entonces, digamos que en medio de todo y un poco hilando los mensajes que ya han dado Juan Ignacio y Felipe en su momento, me parece que este es un caso muy particular que también ha hecho, como ha aflorado muchas de las virtudes de la capacidad humana en el apoyo, el entendimiento, la ayuda, que la verdad nos hace como sentir mucho más optimistas de lo que está pasando. Felipe hablaba de una manera muy clara cómo esto había impactado el mercado y cómo lo había impactado de una manera contundente, muy, muy rápida. Hablaba de una caída de más de 20% en las acciones a nivel global. En el caso de Colombia estamos hablando de más de 30% en el primer trimestre, con una depreciación del peso muy acelerada, una caída del precio del petróleo también muy, muy fuerte, pero no hay que olvidar que también las ayudas que se han entregado, que las mencionaba Juan Ignacio, han sido como nunca antes se han dado. Y yo creo que ahí es muy importante también, sin tener certeza, obviamente, de cómo va a ser la recuperación, entender un poco el ciclo del coronavirus, cómo empezó inicialmente en China y hoy está mostrando ya una situación muy distinta y donde la economía se está mostrando ya actividad, cómo luego pasó a Europa y en este momento tiene como epicentro a los Estados Unidos. Entonces, si uno entiende que esto, primero, el coronavirus tiene un ciclo y dos, las ayudas son extraordinarias, digamos que nos hace sentir, la verdad, como muy optimistas. El miedo paraliza
y eso es lo que está causando esta pandemia. Pero el miedo y lo desconocido también, cuando uno empieza a entender qué es lo que lo está causando y cómo posiblemente puede evolucionar, pues nos tranquiliza mucho. Y yo creo que a diferencia de lo que vivimos hace 100 años, hoy tenemos un claro avance en la tecnología. Los científicos son los que, no sé si ustedes han visto las alocuciones del presidente Trump, pero detrás tiene un equipo de científicos que lo están acompañando, que lo están liderando, y de alguna forma eso también nos hace pensar que probablemente muy pronto vamos a tener una respuesta favorable. Ahora, con respecto al impacto, yo diría que hay que diferenciar por un lado el mercado y por otro lado hay que diferenciar el impacto económico. En el primer trimestre vamos a ver un impacto durísimo en el caso de China, que miren que ya está en una fase de recuperación, mientras que en el segundo trimestre va a afectar mucho más a Europa, a Estados Unidos, posiblemente a Colombia. Curiosamente, digamos que no todos los sectores se han golpeado igual. Entenderán que el turismo, los hoteles, los restaurantes han sufrido mucho, seguramente las entidades financieras, energía, servicios también se van a afectar, pero hay otros sectores como los alimentos, los productos domésticos y personales, las telecomunicaciones y otros servicios que les ha ido bien. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, como también en medio de la turbulencia y un poco la confusión, también destacar como algunos puntos que nos parece que son como muy favorables en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo en este momento. Julián, muchísimas gracias. Juan Ignacio, nos pregunta Aura María Taborda, y creo que con esto te doy pie a una pregunta que habíamos hablado, y es, ella nos dice que trabaja en coordinadora de compensación y que muchos de sus colaboradores le preguntan si es recomendable o no continuar aumentando el ahorro en pensiones voluntarias. Y ahí va la pregunta de qué tan afectados se han visto estos portafolios que nosotros administramos en pensiones voluntarias, y me uno a la pregunta de Ana María si este es un momento para continuar en esa disciplina de ahorro o en ese plan de ahorro con la que veníamos varios de nosotros. Sandra, muchas gracias y muy buena pregunta, porque realmente nos da pie, por un lado, para retomar todo lo que decía Felipe, de las oportunidades que podemos estar viendo en este momento, y a pesar de lo difícil que parezca la situación, cuando uno se concentra en el muy corto plazo, pues claramente es complejo, pero cuando pensamos en el mediano y largo plazo, esto puede ser una oportunidad muy interesante. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, hay que seguir ahorrando de manera juiciosa, de manera constante, pero muy importante, sin perder de vista el perfil de riesgo y el objetivo, que ahí es cuando, si el cliente no tiene muy claro su perfil, su tolerancia, o eventualmente está ahorrando a un horizonte menor de tiempo, supongamos menos de un año, pero está invertido como si ese horizonte fuera mayor, ahí es cuando vienen esos problemas, y muchas veces el cliente se ve obligado a realizar unas pérdidas, porque ya sea necesita la liquidez de muy corto plazo o porque simplemente no tolera la volatilidad. Entonces yo creo que claramente ante esta situación no debemos perder el norte ni dejar de pensar en ese mediano o largo plazo, muy orientado al perfil. Seguramente la volatilidad va a continuar en las próximas semanas, puede que los próximos meses, pero indudablemente lo que estamos viendo hoy, Felipe bien lo mencionaba, es un tema histórico, es algo sobre los precedentes, nos toca remontarnos 100 años atrás, realmente en la pandemia, como mencionaba Julián. Entonces, no hay muchas referencias en este sentido, pero vemos claramente que en la medida que, sobre todo desde la parte que tiene que ver con los contagios, se empiece a estabilizar, seguramente retornará esta confianza al inversionista, que repercutirá en una recuperación de los precios de los activos, por ende en el desempeño de los diferentes portafolios de inversión. Está clarísimo que esto que estamos viviendo, y Felipe lo mencionó ahorita, como un hecho histórico, no solo ha afectado a quienes están ahorrando en protección, sino que es una afectación mundial en todos los niveles, en el nivel político, macroeconómico, en lo social,
Y lo que nos está haciendo también un llamado es nosotros a dedicar a cuidarnos para que también la confianza de inversionistas se siga recuperando en la medida en que se aplane esa curva de contagio y de decesos. Lo veíamos en China y justamente me uno a la pregunta que nos hace Carlos Humberto Arango. China empieza a ser ese país que ya pasó por todo este ciclo y empieza a recuperar en gran parte la marcha de sus industrias. La pregunta de él es si nosotros tenemos orientadas algunas inversiones hacia la industria en China o si seguiremos dependiendo de la economía de Estados Unidos y de Europa en la participación de nuestros portafolios. Hablemos un poquito, Julián, de la diversificación de los portafolios que tenemos en protección y de esa exposición a diferentes mercados. Sandra, esta situación nos ha demostrado que estamos conectados al mundo, es decir, por todas partes, y no nos podemos desligar de lo que pasa en China o en Japón o en Europa o en los Estados Unidos. Y digamos que en el mismo sentido, pues nuestras inversiones tienen una diversificación no solo en activos de renta fija y renta variable, sino que también tienen, digamos que unas alternativas de inversión en distintas partes del mundo, en distintas monedas y digamos que en activos de distintas características. Sin embargo, digamos que aquí en Colombia, sobre todo los portafolios nuestros portafolios balanceados, pues tienen una participación mayor en el mercado local, en activos seguros, y tenemos también una diversificación en mercados internacionales donde están incluidos los mercados emergentes y algo de los países de Asia. Nos pregunta Adriana Vivas, ¿cómo ha sido el comportamiento de las inversiones inmobiliarias y qué expectativas se tiene en el corto plazo, Juan Ignacio? Bueno, digamos que de cara al sector inmobiliario, lo primero que quisiera aclarar es que la naturaleza de este es en largo plazo. Lo primero que debemos entender es que no es un tipo de inversión pensada en el corto plazo. ¿Para qué? Para que pueda soportar estos ciclos económicos como el que estamos evidenciando en este momento. Claramente, ante esta situación y que seguramente a nivel global estamos viendo una contracción muy importante, pues va a afectar todos los sectores de la economía y el inmobiliario no se puede escapar a esta situación. En los vehículos específicamente que administra protección, claramente podemos ver algún impacto, ya principalmente porque los arriendos, eventualmente vamos a empezar a ver alguna situación de vacancia que se empieza a dar, sobre todo en sectores como el comercio, sectores como la hotelería, pero hay otros sectores que eventualmente van a ser un poco más resilientes, como lo puede ser la logística, las mismas oficinas, que de una u otra manera permiten que los portafolios de manera general estén diversificados. A hoy todavía no se ha visto el impacto de lo que está sucediendo a nivel global y obviamente en Colombia en estos vehículos de inversión, pero seguramente hacia adelante podríamos ver algún efecto en la rentabilidad que se traduzca en menores retornos, básicamente porque la dinámica de vacancia pues claramente va a tener un comportamiento adverso, pero como bien decía, cuando invertimos en un vehículo inmobiliario pensado en el largo plazo, seguramente la situación va a ser mucho más, digámoslo, suave que se invirtiera en un portafolio, por decirlo, de renta variable. Entonces puede que hacia adelante, mediano largo plazo, esto se empiece a suavizar y digamos vamos a ver un comportamiento favorable más adelante. Julián, ¿ibas a complementarnos algo alrededor de eso? Sí, un poco de manera general, aquí hay que entender que la recuperación en este momento todavía es muy incierta y va a depender mucho, sobre todo en esta etapa, de lo que haga cada uno de los dirigentes. Nuestro cliente, la persona que hace la pregunta en relación a China, digamos que nos de alguna forma ilustraba que hay una recuperación en este país, pero no necesariamente tal cual la recuperación que está teniendo China la va a tener Europa o la va a tener Estados Unidos o eventualmente la vamos a tener nosotros. Va a depender mucho del manejo que las autoridades hayan tomado digamos, para atender esta situación. Y aquí también hay que entender que todos los países no son iguales y no todos los países, pues digamos de una manera coloquial, no todos tienen la misma chequera. Entonces hay algunos que pueden aguantar un poco más, que pueden sacar subsidios, ayudas, recortes o alivios en el tema de los préstamos,
pero probablemente muchos países emergentes como latinoamericanos probablemente no vamos a poder hacer eso. Entonces, a lo que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas es a un cambio del tono en que los políticos van a empezar a atender esta situación, y probablemente vamos a llegar a un punto de una flexibilización de las políticas que hagan que la economía de alguna forma empiece a reactivarse. La verdad, en el caso de Colombia somos optimistas porque estamos de últimos en esas listas de los países. Primero fue China, luego Europa, luego Estados Unidos y luego nos toca a nosotros. A China le está tocando difícil porque el resto del mundo hoy está paralizado. Pero cuando ojalá ya nos toque a nosotros recuperarnos, China, Europa y Estados Unidos, pues seguramente nos van a dar la mano. Entonces, tratar de aterrizar la magnitud de esto a Colombia me parece que en este momento es muy difícil y muy prematuro, porque si bien no estamos diciendo que no vamos a tener una recesión o un impacto grande en la economía, yo sí coincido mucho con Felipe en que las caídas son muy fuertes, pero no hay que descartar de pronto algo de recuperación. Y en el caso de la economía, también de nuevo, y reitero, nunca antes en la historia habíamos tenido tantas ayudas. Para que tengan una idea, durante la crisis financiera del 2008-2009 en los Estados Unidos, se dio un paquete de ayuda de $800 billones, varios paquetes de estímulo monetario. Eso nunca se había hecho y tomó mucho tiempo en decantarlo. En este momento, en cuestión de 3 semanas, 4 semanas, bajaron las tasas de interés a 0 y todos los países llegaron a colaborar. Y estamos hablando de un plan de estímulo que está más o menos entre 5 y 8 trillones de dólares. Entonces, eso nos hace realmente estar mucho más tranquilos, y realmente lo que estamos esperando es el mensaje del grupo de científicos que ojalá nos den un parte de tranquilidad, y por eso ahí, como les decía anteriormente, en la medida en que tengamos mayor información, seguramente los dirigentes van a empezar a abrir las economías y seguramente con eso puede venir la recuperación. Juan Ignacio, en línea con lo que dice Julián, nos hace una pregunta Gilberto Mora y él nos pregunta cómo impacta la baja calificación de Colombia en grado de inversión. ¿Esto puede llegar a ser un nuevo golpe para las inversiones y para ese despegue que necesita la economía en medio de la recuperación posterior al coronavirus? Sandra, el tema de la reducción de la calificación la semana pasada por parte de Fitch ya está de cierta manera incorporado por los analistas, por el mercado. Es algo que se debía venir sabiendo el impacto de la caída del petróleo que tiene para las finanzas del país. Realmente, pensando hacia adelante, esto no debe ser tan relevante desde el punto de vista de que nos cambie la visión de si vale la pena o no invertir. Yo creo que realmente Colombia pues, está en una situación compleja. Lo que pasa con el petróleo nos afecta directamente. Las calificadoras son conscientes de esto y veíamos como Fitch era el que faltaba por ajustarnos. Importante mencionar que seguimos teniendo el grado de inversión, digamos que por ahora se mantiene. Seguramente en los próximos meses, próximo año, año y medio, el país tendrá que demostrar qué manejo le da a sus finanzas para que las 3 calificadoras como son Fitch, Standard & Poor's y Moody's nos mantengan el grado de inversión, que seguramente va a ser así, pero vemos que finalmente Colombia viene manejando años hacia atrás una importante disciplina fiscal, lo cual nos hace gozar de un muy buen nombre a nivel internacional desde ese punto de vista, lo cual no debería tener tampoco un impacto significativo más del que hemos visto recientemente en los títulos de deuda pública y en general contexto local. Sí, yo ahí agregaría, si me lo permiten, Sandra y Juan Ignacio, nosotros no somos un país petrolero, pero sí dependemos mucho del petróleo. No solo en el tamaño del mercado, en los ingresos para la nación, en nuestras exportaciones, son muy importantes. Yo creo que aquí la inquietud de muchos es cómo esos ingresos puedan afectar, por ejemplo, a las regiones. Cerca del 30% de las regalías tienen que ver con petróleo, y sin duda pues hace que el país y las empresas sean mucho más vulnerables. Como Juan Ignacio lo mencionaba, no es una sorpresa, pero sí cuestiona un poco el ritmo de recuperación que va a tener Colombia.
nosotros no pensamos que, por ejemplo, el precio del petróleo se va a recuperar de una manera inmediata. Creo que va a ser algo gradual. Entonces va a ser muy importante cómo el Ministerio de Hacienda, en general el gobierno, sepa manejar este proceso de recuperación. Y yo creo que las calificadoras de riesgo en el fondo entienden que es una situación extraordinaria, que no está solo afectando a Colombia, sino a muchos países en el mundo. La verdad, nos damos por bien servidos porque, por ejemplo, la lectura que tuvieron estas calificadoras de riesgo frente a un país como México, que no ha tomado las medidas de manera tan seria y que está en una situación mucho más crítica, pues digamos que de alguna forma sí le pasó una factura mucho más costosa, mientras que a Colombia de alguna forma le está dando un compás de espera en un escenario que todavía es muy incierto. Ojalá desde este punto veamos una recuperación del precio del petróleo. Nos pregunta Rafael Valencia, ¿qué respuestas se espera que tengan los mercados locales en los países que demuestren un aplanamiento de la curva del virus? ¿Podríamos estimar que va a haber mayor tranquilidad de los mercados y de los inversionistas alrededor de este aplanamiento? Sandra, es evidente que hoy en día los ojos están puestos en el aplanamiento, no necesariamente porque un país, caso puntual, no sé si en el caso de Europa, si Italia estamos empezando a ver que está logrando aplanarla, o España, no necesariamente eso se traduce de manera inmediata en una recuperación del mercado. Yo creo que aquí, claro, es importante ahorita ver qué pasa sobre todo con Estados Unidos, pero necesitamos ver que a nivel global se empiece a dar este aplanamiento. Claramente, si nosotros en el caso de Colombia vemos que se empieza a dar un aplanamiento, es una buena señal y podría darnos luces en qué momento la economía nuestra empiece a reactivarse, a recuperarse, pero no hacemos nada si Colombia se aplana, pero alrededor del mundo las cosas siguen estando complejas. Finalmente Colombia también necesita socios comerciales, finalmente el apetito de riesgo es a nivel global y no porque un país independientemente encuentre esta tendencia o que se estabilice un poco esta tendencia, no eso se va a traducir per se en la recuperación de sus mercados. Pero hemos visto cuando eso se empieza a dar, de cierta manera, eso se transmite a nivel global y es como un día como el de hoy, los mercados van subiendo cerca de un 4 o 5% a nivel internacional, básicamente por un optimismo de manera general, no solamente porque un país u otro lo esté logrando. Sí, yo diría que... Juan Sebastián Hernández, creo que puede servir para el complemento que nos vas a dar. Si estimamos que esa recuperación se daría en V, en W o en U, ¿qué rapidez le vemos para ver si va a ser una curva aplanada o va a ser una curva de recuperación muy acelerada? Pues, Sandra, la verdad es que no existe una letra en el alfabeto realmente que vaya a describir bien el proceso de recuperación, que puede ser muy variado de un país a otro. Lo que sí te puedo decir es que estamos entrando en una fase en la que lo que haga cada país va a ser muy importante. Y digamos que con respecto al aplanamiento de la curva, yo creo que es fundamental entender la vulnerabilidad que puede tener un país u otro en su sistema de salud. Entonces aquí también hemos encontrado diferencias muy grandes, inclusive en los Estados Unidos, en algunas regiones donde realmente no estaban preparados para atender esta situación. Vemos de manera dramática la situación, por ejemplo, en Ecuador, y un poco lo que mencionaba Juan Ignacio me parece que es muy importante. Yo creo que aquí debemos ser muy conscientes en que aquí todos tenemos que combatir con las medidas que cada país pueda, no ceder a esta situación simplemente porque los casos han disminuido, porque lo que viene hacia adelante es probablemente un rebrote del virus en algunos sitios, eso no lo sabemos. Y en el caso de Colombia, pues tenemos una situación muy preocupante en Ecuador y también en Venezuela, que se suma a una coyuntura de geopolítica mucho más complicada. Entonces yo creo que aquí, sobre todo para las autoridades, es eventualmente en el caso de Colombia vamos a tener que ir buscando alternativas para que la economía se abra nuevamente, pero también teniendo cuidado con nuestros vecinos. En
En los Estados Unidos, en Inglaterra, en su momento, cuando se dio todo esta de la fiebre, de la pandemia española, perdón, la industria tuvo que tomar medidas, por ejemplo, al ser flexible en los horarios de trabajo de las fábricas, por ejemplo, teniendo no todos sus trabajadores trabajando al mismo tiempo. Fueron flexibles en dar, digamos, unos turnos de medianoche. Es decir, hay que buscar maneras nuevas de reactivar la economía, porque si bien la restricción busca proteger el sistema de salud y la vida, también hay personas que se mueren de hambre si no trabajan. Entonces hay que buscar la manera de tener un equilibrio en la reactivación. Que un poco es lo que ha venido, o las señales que ha estado enviando este fin de semana a través de medios de comunicación el presidente, cuando habla de, no se sabe si se va a extender la cuarentena o se va a hablar más de restricciones inteligentes y controladas en algunos sectores de la población. Voy a volver un poco, Julián y Juan Ignacio, para estos últimos minutos que nos quedan, algunas preguntas puntuales sobre los portafolios y las inversiones en protección. Nos pregunta Lidia Elena Pérez Arango si los portafolios vista, liquidez y corto plazo propenden por conservar y proteger el capital invertido, ¿por qué reflejan algunos movimientos a la baja y algunas rentabilidades negativas? De pronto, Juan Ignacio. Sandra, gracias. Primero, diferenciar en estos tres portafolios que mencionaste, que es el de liquidez, el de corto plazo principalmente, si bien liquidez y protección vista y recaudador son portafolios que propenden por preservación del capital. Corto plazo tiene una orientación diferente y ahorita les explico rápidamente. Y claro, y como lo mencionaba Felipe al comienzo de la exposición, por más de que sean muy conservadores, hemos visto un impacto tan importante en la curva de rendimiento, es decir, los títulos de renta fija, desde los de muy corto plazo como CDTs, por ejemplo, a 6 meses, hasta títulos de más largo plazo, han sufrido, han perdido valor en sus precios, que se ve reflejado en la valorización de los portafolios o en la valoración de los portafolios. Esto, sobre todo en estos portafolios como los de liquidez, puede que de un día a otro se presenten estos retornos negativos, en una semana eventualmente, ya difícilmente en un mes, pero hacia adelante son portafolios que cuando uno mira ventanas de un año, muy raramente veríamos rentabilidades negativas. Corto plazo es un portafolio que, si bien tiene un perfil conservador, tiene una exposición de un poco más largo plazo, es decir, 2 o 3 años, que claramente son un poco más sensibles a lo que ha pasado en las tasas de interés y que ve uno claramente un impacto mayor cuando las tasas suben, por ende los títulos o los precios de los títulos bajan. Recientemente veíamos hace 15 días un portafolio como el de corto plazo, claramente perdía en lo corrido del año, veíamos, pero inmediatamente veíamos una reacción favorable en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija. Este portafolio rápidamente se recuperó. No sabemos qué va a pasar hacia adelante, repito, la volatilidad va a seguir, pero son portafolios de un perfil conservador que, por más de que lo sean, igual manera se exponen al mercado de renta fija, corto, mediano y largo plazo, algunos de ellos, y obviamente se pueden ver afectados por lo que pase con las tasas de interés. Julián, nos pregunta Juan, dice en voluntarias para, César Ocampo, buenos días. Si sabemos que en el próximo trimestre la volatilidad continuará, ¿es recomendable cambiarse del portafolio de inversión moderado al portafolio vista y luego, cuando se estabilice nuevamente el mercado, poder regresar al moderado? Creo que eso lo habíamos hablado con Juan Ignacio la vez pasada y es bueno volver a profundizar en esto, en el impacto negativo que puede tener estarse saliendo en este momento y refugiarse en teoría en un portafolio más conservador. Sandra, eso suena muy lógico, pero no es lo más adecuado y suele ser muy difícil. Obviamente uno entendiendo que hay volatilidad y que hay como incertidumbre, mejor voy y me refugio en algo más tranquilo y cuando esto esté subiendo, pues yo paso a algo de mayor riesgo. Eso, de nuevo, en el papel suena muy bien, pero en la práctica no es lo más eficiente y hemos visto en varios casos el desempeño de clientes que han hecho esa estrategia y versus los que se han quedado quietos, invertidos en su perfil, y claramente estos últimos pues les han sacado muchísima ventaja.
hemos encontrado también en algunos clientes que sus portafolios son mucho más conservadores de lo que realmente arroja su perfil de riesgo, y ahí de pronto atendiendo un poco la inquietud que nos comentaban anteriormente, en el sentido en que sin duda un portafolio como recaudador o vista o renta fija de corto plazo se ha afectado como otros portafolios, pero son los clientes que están en estos portafolios son de alguna forma la envidia de muchos otros que han visto unas desvalorizaciones mucho más grandes. Entonces, aquí un poco la invitación es primero a ser muy fiel al perfil de riesgo. Es decir, uno es lo que es, uno es conservador o es moderado o de pronto tiene un perfil un poco más agresivo y no por la situación debemos cambiar nuestro perfil. Hay algunos clientes conservadores que nos están diciendo en este momento, por ejemplo, oiga, hay muchas oportunidades en acciones, ahora sí voy a poner mucho más de mi portafolio en riesgo. Esa tampoco es la recomendación, es manténgase, digamos, en su perfil de riesgo, sea fiel a su perfil, revise si su portafolio está como su perfil, si como lo hemos encontrado en algunos clientes, si están mucho más conservadores de lo que deberían estar, de pronto puede representar una oportunidad para ir ajustándose a su perfil, pero de ninguna manera yo les recomendaría escampar en un portafolio como vista, porque seguramente en el momento en que veamos que supuestamente tenemos oportunidades, seguramente nos quedamos atrás. Sandra. Sí, dale. Lo que yo quisiera complementar la respuesta de Julián y me quisiera compartir una diapositiva, si me permiten un momento. Adelante. Puedes darle compartir tu escritorio. Ya. Ahí Daniel nos ayuda. Digamos que lo que menciona Julián es muy relevante y esa pregunta es muy frecuente por nuestros clientes de por qué Protección no me dice cuando me salgo, me voy a un portafolio en vista y cuando vea que la situación se normalice, volver a entrar. Como decía Julián, eso en el papel es muy fácil. Y aquí les traigo una ilustración que construyó JP Morgan y es básicamente lo siguiente. Y es revisar entre el año 2000 y el 2019 qué pasa con el cliente que permaneció invertido en todo este periodo de tiempo y no se salió, no estuvo, digamos, buscando en qué momento había que salirse, refugiarse, en qué momento volver a entrar al mercado, sino permaneció invertido a lo largo del tiempo. Este cliente tuvo un retorno del 6% en dólares por todos estos 19 años. ¿Qué pasa con el cliente que se retira y se pierde los 10 mejores días del mercado en estos 20 años? El retorno ya no es del 6%, sino del 2,44%. Si el cliente pierde los 20 mejores días de estos 20 años, su retorno ya es del 0% prácticamente. Y si vamos hacia la derecha, el peor de los escenarios del cliente que se perdió los mejores 60 días, su retorno ya no es del 6%, sino del menos 7%. Entonces, con esta diapositiva yo les quiero complementar también aquí con una que Julián lo mencionó y aquí básicamente es gráficamente esa respuesta. Si ven la línea roja, es el valor de unidad de un portafolio nuestro como el balanceado moderado desde finales del 2017 hasta finales del 2019. Y básicamente es, si ustedes ven el punto amarillo inicial que dice el valor de la unidad está en 102.28, empezó la parte más complicada, la guerra comercial China-Estados Unidos, el valor de la unidad empieza a caer de manera importante. A los 2 meses ya está en 99.13. Eso hace que el cliente muchas veces se pregunte esto, que nos decía el cliente, decide refugiarse en un portafolio como Vista, que es la línea azul, que va de una pendiente mucho más baja, y vemos que la línea roja, que es el balanceado moderado, que va en línea con lo que pasa con el mercado, a los 2 meses que el cliente se retiró, volvió a su valor inicial y después de un año el portafolio terminó recuperándose de una manera importante. Entonces aquí uno compara el cliente que se quedó en vista buscando cuál era el mejor momento para entrar, el retorno terminó siendo del 1% prácticamente nominal en un año, mientras que el que permaneció invertido, este retorno ya no fue del 1 sino del 11% aproximadamente. Entonces con eso quisiera como reforzar esta respuesta de la importancia de mantenernos invertidos, no solamente no refugiarnos buscando en qué momento puedo entrar nuevamente al mercado, sino tampoco tomar más riesgo del que mi perfil de riesgo me lo permite. Ya voy a dejar de compartir. Y ahí también yo diría que... Sí, dale, Juli. No, yo ahí también agregaría que no porque
no decidan moverse de un portafolio a otro, no quiere decir que nosotros no nos movamos al interior de los portafolios. Aquí tenemos un equipo de expertos en cada uno de los activos, administradores de portafolio, que todos los días están mirando cuál es la estrategia más adecuada para esos portafolios. Entonces, de alguna forma, la invitación es que nos permitan que deleguen en protección la administración de estos portafolios, donde hay un equipo de expertos que está haciendo movimientos por ustedes. Pues coincido plenamente con tu recomendación, Julián. Espectacular la gráfica de Juan Ignacio. Creo que nos deja muy visible pues, la importancia de permanecer firmes en esa estrategia de inversión, no salirnos de nuestro perfil. Y hay una última pregunta que nos hacían y es, ¿cuál es la diferencia en la estrategia de diversificación del fondo de pensiones obligatorias y de voluntarias? Y acá me anticipo un poco a decir que en todas lo importante es tener el perfil de riesgo claro. Lo que pasa es que en una es el equipo de expertos de protección quien toma todas las decisiones, que es en obligatorias, en voluntarias, depende mucho de nosotros mismos como ahorradores y ahí la importancia de mantener esa disciplina y de asesorarnos de los expertos. Entonces, ¿ustedes qué nos dicen para el cierre? Juan Ignacio. Sandra, a ver, digamos que lo que mencionas es cierto, pero también muchas veces nos preguntan entre el fondo, el obligatorio moderado y el de voluntarias, el moderado, y a la larga, si bien tienen el mismo perfil, vemos algunas diferencias al interior de los portafolios, que básicamente obedecen a temas ya regulatorios, a límites que en el caso obligatorio son mucho más estrictos que en el voluntario, pero a la larga desde el equipo de inversión de protección buscamos que la estrategia que hacemos en uno o en otro portafolio tiendan a ir muy en línea. Ya cuando uno entrara a revisar la composición del uno del otro, claramente hay diferencias, pero lo que buscamos es que los dos atiendan este perfil moderado, básicamente que tanta rentabilidad le tengan a su interior, entre rentabilidad local, en internacional, etcétera, pero a la larga tienden a buscar la misma estrategia de diversificar bajo ciertos parámetros de riesgo y con base en esto tener resultados acorde al horizonte que nos planteamos, y Felipe lo mencionó varias veces. En el mundo obligatorio, el horizonte es mucho más amplio y hablamos de por lo menos el que está en moderado, por lo menos 20, 30 años, mientras que en voluntarias puede ser un horizonte entre un año, menos de un año o de más largo plazo. Entonces, ahí es donde realmente radican las diferencias, en cuál es mi horizonte de inversión, con base en eso yo poder tolerar los vaivenes del mercado, que es lo que estamos viendo recientemente. Julián, una última pregunta de Melissa Mejía nos dice, bueno, ya entendí que lo ideal es yo mantenerme donde estoy, pero ¿qué pasa si no puedo seguir haciendo los aportes a pensiones voluntarias como lo tenía planeado en vista de una disminución en mis ingresos o una disminución en los contratos que veníamos teniendo? ¿Qué recomendarle a las personas que indiscutiblemente en su tema de finanzas personales o de estabilidad económica empiezan a tener nerviosismo frente a lo que puede pasar a la hora de seguir manteniendo su ahorro? Bueno, ante la situación de no poder hacer aportes, yo diría que les refuerzo un poco el mensaje de mantener su perfil de riesgo. Esta es una situación que ha sido muy compleja, muy repentina, pero eventualmente vamos a ver algo de mejora. Si la situación es que de pronto las personas perdieron su empleo, por ejemplo, o sus objetivos de inversión cambian, pues los invito a que hablen directamente con sus consultores y sus gestores con los que puedan de pronto tener algún tipo de ajuste a sus objetivos de inversión, que obviamente esto puede pasar. Digamos que no es lo más adecuado en medio de la situación, pero sí es necesario obtener algunos recursos. Yo les diría que en lo posible pues tener una parte de esa inversión en algo muy líquido a la vista para atender esos eventuales retiros, pero si esa no es la situación, mantener su perfil de riesgo, mantener su inversión y eventualmente pues retomar los aportes que sin duda en este momento pues son fundamentales para ese ahorro de largo plazo.
Pues vamos llegando entonces al final de este espacio que seguiremos haciendo de forma permanente mientras dure la coyuntura para estar acompañando a todos nuestros clientes, estar resolviendo sus inquietudes. Seguramente finalizando abril o empezando mayo volveremos a encontrarnos en un espacio de estos para resolver más preguntas, y la invitación a todos sigue siendo, en la medida de lo posible, estar en casa, atender las medidas del gobierno nacional y contactarse con nuestro equipo de expertos a través de los canales habilitados, como lo decíamos ahora, la línea telefónica, la página web o los asesores que los atienden de forma directa, y a los que pueden contactar por los canales telefónicos también están ahí para resolver todas sus inquietudes. Así que nos vamos a almorzar. Antes de almorzar, lavarnos las manos. Está en nosotros el cuidado, y agradecerles a ustedes, a todo el equipo de inversiones, a todo el equipo técnico que está en la preparación de este espacio, y a todo el equipo de comunicaciones y de redes sociales que está ahí respondiendo todas las preguntas, transmitiéndonoslas a nosotros, y sobre todo confiando en que prontamente saldremos de esta situación histórica que nos reúne y que nos obliga sobre todo a ser muy responsables con nuestra salud, con nuestro cuidado y el cuidado de nuestras familias. Juan Ignacio, Julián, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Sandra. Bien. Gracias, hasta luego. Chao.